Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en un mundo bastante fascinante, Sí, es. donde la economía e inteligencia artificial se encuentran. Convergen. Exacto, convergen un campo que está revolucionando nuestra comprensión y gestión de las economías, Claro. tanto presentes como futuras. Para entender esta transformación, Ajá. nos basaremos en el artículo Economista e Inteligencia Artificial, una relación transformadora. Un artículo muy interesante. ¿No? Sí que explora cómo la IA está redefiniendo los paradigmas económicos tradicionales. O sea que ya no solamente Ya no. es la economía como la entendíamos, Exacto. sino que ahora esta nueva herramienta. Sí, claro. Una nueva herramienta que está transformando la manera en que se hacen las cosas. Impresionante. Lo más impactante para mí es cómo la IA está equipando a los economistas con herramientas innovadoras. O sea, Es como si les hubieran dado les hubieran dado un nuevo conjunto de herramientas. una caja de herramientas nueva Exactamente. para trabajar. Para analizar, para modelar. Empecemos por la capacidad de la IA para analizar inmensos volúmenes de datos Sí. a una velocidad y precisión. Sin precedentes. En presentes datos que antes eran inaccesibles o demasiado complejos de analizar. Que tomaban muchísimo tiempo. Claro, ahora están al alcance de los economistas. Entonces ya no es como esa limitación de antes. Exacto, esa barrera se está rompiendo. Pensemos en el análisis de datos de redes sociales. En tiempo real, En tiempo real. para comprender el sentimiento del consumidor y su impacto en la demanda. O sea, esto es algo que No, antes era impensable. era impensable. O sea, Imaginemos, ¿cómo se hacía antes? hacían encuestas, Encuestas, se intentaba muestreos. muestreos, pero claro, con un sesgo enorme Pero, y con una lentitud pasmosa. claro, ahora esto es inmediato. Es inmediato y además mucho más preciso. Los modelos de aprendizaje automático, un subconjunto de la IA, Ajá, están abriendo un abanico de posibilidades totalmente. al procesar cantidades ingentes de datos. Económicos, financieros e incluso sociales. Datos que antes no se consideraban relevantes para la economía, Y ahora resulta que sí que lo son, lo son. porque nos dan una imagen mucho más completa. Nos lleva a un punto crucial. Sí. ¿Cómo la IA está mejorando la creación de modelos económicos? Los modelos tradicionales a menudo se basaban en supuestos simplificadores Claro, que no reflejaban la complejidad del mundo real. porque era muy difícil. Era muy difícil. Mira todas esas variables. Exactamente. La IA, en particular el aprendizaje automático, Ajá. está ayudando a superar estas limitaciones. Totalmente. Imaginemos redes neuronales. Modelando el efecto dominó Wow. de las políticas fiscales en diversos sectores económicos. Allá no es solamente un sector, Ya no es la economía. como un sistema. Es como tener un microscopio económico de alta resolución Acá, que nos permite predecir con mayor precisión. Entonces ya no es como No es como antes. que decían, bueno, esto va a pasar en este sector y luego pasaba algo totalmente distinto. Totalmente distinto. Ahora podemos ver con mayor precisión cómo un cambio positivo podría afectar O sea, esto es no solo a un sector, súper importante sino a toda la economía. para los gobiernos. Para los gobiernos, para las empresas, para los individuos, Para tomar decisiones. para tomar mejores decisiones. Esta capacidad de modelar con mayor precisión tiene implicaciones significativas Por supuesto. para las políticas públicas. La IOA permite a los economistas realizar simulaciones. Como si fuera un videojuego. Exactamente. Mm. Y predecir los resultados de diferentes políticas antes de su implementación. O sea, ya no es como antes que se lanzaba una política a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Ya a veces era catastrófico. Y luego había que dar marcha atrás. Claro, Ahora podemos simular simular. diferentes escenarios ¿Y ver? y ver qué es lo más probable que ocurra. Optimizar la distribución de recursos. Claro. Diseñar programas de subsidios más efectivos. Más eficientes Y crear políticas más justas. y equitativas. Son solo algunos ejemplos de cómo la IA está transformando la formulación de políticas. En definitiva, la IA está poniendo a los economistas en una mejor posición para tomar decisiones Tomar decisiones más informadas más informadas. y con mayor probabilidad de éxito. El artículo también resalta el impacto de la IA en las previsiones económicas. Los algoritmos de IA están demostrando una notable precisión en la predicción de variables clave. O sea que ya no Ya no es solo es como una cuestión de intuición de intuición, o de análisis de datos históricos limitados. sino que Ahora, tenemos una herramienta que nos permite predecir predecir, con mayor precisión como el crecimiento del PIB, la inflación. las tasas de desempleo, Factores importantísimos factores que afectan a todos a todo. y que antes eran muy difíciles de predecir con precisión.
Y lo que es aún más interesante, Es que estos modelos no se limitan a los datos estructurados tradicionales, datos estructurados o sea, los datos que están en tablas, en tablas en bases de datos. que son fáciles de manejar, La IA puede incorporar información de fuentes no estructuradas, como por ejemplo como artículos de noticias, artículos de noticias, informes financieros, Super Console, cosas que antes que antes no se consideraban datos ahora se pueden utilizar para refinar sus predicciones. Es una capacidad que los métodos de predicción tradicionales Simplemente no poseen, no poseen. simplemente no pueden hacer eso. Pasemos ahora a otro aspecto fascinante. Sí. Cómo la IA está ayudando a los economistas a comprender mejor el comportamiento humano. La economía de comportamiento La economía del comportamiento. está beneficiando enormemente de la IA. O sea, ya no es Ya no es solo observar, observar el comportamiento, sino que es sino que es entender entender. por qué las personas toman las decisiones que toman. Pensemos en las plataformas de comercio electrónico. Que utilizan la IA para predecir nuestras próximas compras. Es que da hasta miedo, Un poco sí, ¿no? porque parece que nos conocen mejor que nosotros mismos. Que saben lo que vamos a comprar. Pero es una información muy valiosa ¿A quién? para las empresas, Para las empresas. para diseñar incentivos Ah. y estrategias de marketing más eficaces. O sea, para vendernos más cosas. Para vendernos más cosas, pero también para ofrecernos productos que realmente necesitamos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la integración de la IA en la economía no está exenta de desafíos. El artículo también aborda este aspecto crucial. Por supuesto. O sea, no todo es de color de rosa. No todo es perfecto. No. Hay que ser conscientes de los retos. Los retos. Uno de los principales retos es la falta de transparencia, Falta de transparencia. el problema de la caja negra. La caja negra. Muchos modelos de IA, Sobre todo los de aprendizaje profundo. especialmente los de aprendizaje profundo, Son tan complejos. que resulta difícil entender cómo llegan a sus conclusiones. O sea que no sabemos No sabemos exactamente cómo funciona. cómo funciona la magia. Esa opacidad Ajá, puede generar desconfianza en los resultados claro. y dificultar la identificación de posibles sesgos. Exactamente, si no sabemos cómo funciona el modelo, Es difícil. es difícil saber si está sesgado o no. Además, la calidad de los datos utilizados para entrenar los modelos de IA es fundamental. Por supuesto. O sea que no solamente es tener la IA, No es la panacea, sino que es tener buenos datos. buenos datos. Si los datos están incompletos, son poco fiables o presentan sesgos. Los algoritmos, Los algoritmos de IA pueden perpetuar o incluso amplificar estas desigualdades. o sea que puede ser ¿Puede ser un problema? peor el remedio que la enfermedad. En algunos casos sí, Esto podría tener graves consecuencias, claro. especialmente en áreas como el acceso al crédito o la distribución de recursos. Áreas muy sensibles. La IA no es una solución mágica. No, Su eficacia depende. depende en gran medida de la calidad de los datos con los que se entrena. O sea que hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado. con los datos que se utilizan. Otro desafío importante que menciona el artículo Ajá. es el potencial desplazamiento de empleos. La automatización impulsada por la IA está transformando rápidamente el mercado laboral, Esto es algo que que preocupa a mucha gente. preocupa a mucha gente. Y con razón. Y si bien crea nuevas oportunidades, También existe la preocupación de que pueda eliminar puestos de trabajo tradicionales, o sea que hay gente que va a perder que va a perder su trabajo su trabajo. por culpa de la automatización. Es interesante observar cómo los economistas laborales están utilizando la IA. Para analizar este impacto O sea que es que la propia IA la propia IA les está utilizando para analizar para analizar, las consecuencias de la IA comprender qué sectores son más vulnerables. y proponer políticas de transición laboral. O sea, no solamente es decir, No es solo decir, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. sino que también es intentar buscar soluciones. Buscar soluciones para que esa gente que se ve afectada Que se vea afectada. tenga una alternativa. La IA puede ser una herramienta poderosa Por supuesto. para abordar los desafíos. Que ella misma plantea. Que ella misma plantea. Es una paradoja, Exactamente. pero es la realidad. La IA también destaca la necesidad de un enfoque interdisciplinario, Claro. o sea que ya no es solamente No es solo el economista, el economista en su torre de marfil, sino que es es la colaboración la colaboración. entre diferentes disciplinas, La aplicación efectiva de la IA en la economía requiere que los economistas colaboren. con expertos en ciencia de datos, estadística e informática. O sea que ya no es Ya no es una disciplina aislada, eso que es sino que es una multidisciplinaria.
multidisciplinaria. Para concluir esta primera parte de nuestro análisis, Sí. hemos explorado cómo la IA está transformando la forma en que los economistas analizan datos, Construyen modelos, realizan previsiones. comprenden el comportamiento humano. O sea que la IA en economía, Está cambiando la economía desde sus cimientos, desde sus cimientos, desde la manera en que se recopilan los datos. hasta la manera en que se toman las decisiones. Exactamente. También hemos examinado algunos de los desafíos clave asociados con la IA, Desde la transparencia, hasta el desplazamiento de empleos, la calidad de los datos, los sesgos. la necesidad de un enfoque ético. En la segunda parte de nuestra inmersión, Sí. profundizaremos en el impacto futuro de la IA en la economía, En el futuro, en el futuro. ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Continuando con nuestra inmersión en la intersección entre economía e inteligencia artificial, Ajá. nos adentramos en un territorio aún más fascinante, Más fascinante todavía. el impacto futuro de la IA en el panorama económico. El futuro. El futuro. Profundicemos en cómo la IA podría remodelar. Los mercados de las políticas. Wow. E incluso nuestra forma de abordar desafíos globales. O sea, no solamente la economía, No. ya no, sino Los grandes problemas. los grandes problemas de la humanidad, como el cambio climático. El artículo que analizamos Y nos ofrece una visión de este futuro transformador, una visión casi de ciencia ficción. casi de ciencia ficción. Empecemos por la transformación de los mercados. La IA ya está impactando significativamente el funcionamiento de los mercados financieros Ya está impactando. a través del trading algorítmico. Podríamos ahondar en el concepto del trading algorítmico. Claro, el trading algorítmico se basa en el uso de algoritmos informáticos Algoritmos. para automatizar la compra y venta de activos financieros. O sea que ya no es un señor No es un señor con un teléfono gritando y gritando. compra-venta, Compra-venta. sino que es una máquina Es una máquina que lo hace que lo hace automáticamente. automáticamente. Estos algoritmos impulsados por IA Impulsados por IA. pueden analizar grandes volúmenes de datos Ah, caray. y tomar decisiones de inversión a velocidades A velocidades. que superan con creces las capacidades humanas. Es fascinante. Es fascinante. Como la IA Está impulsando la velocidad y la eficiencia en los mercados financieros. Pero eso también Pero eso también me hace pensar que genera, interrogantes sobre la volatilidad por supuesto. y la posibilidad de que estos sistemas creen fluctuaciones inesperadas. Exactamente. O sea que puede haber Puede haber más crisis financiera financieras por culpa de la IA. la IA. La velocidad y la automatización que aporta el trading algorítmico pueden amplificar los movimientos del mercado, Tanto al alza como a la baja. tanto al alza como a la baja. O sea que puede ser Puede ser muy peligroso. muy peligroso. Es un área que requiere una regulación cuidadosa Regulación. para garantizar la estabilidad del mercado, Para que no se nos vaya para que no se nos vaya todo al traste. de las manos. Más allá de las finanzas, la IA tiene el potencial de transformar otros mercados. Otros mercados. Pensemos en plataformas de comercio electrónico personalizadas. Personalizadas. Que utilizan la IA para conectar a compradores y vendedores de forma más eficiente. O sea que ya no solamente Amazon, Ya no solamente Amazon, sino que es sino que es algo mucho más. más específico, Más específico. más personalizado, Sistemas de logística optimizados por IA. que reducen Los costes y los tiempos de entrega. exactamente la personalización y la optimización impulsadas por la IA pueden revolucionar la forma en que interactuamos con los mercados. Que vas a comprar Vamos a comprar y vender y vender de una manera mucho más eficiente, más eficiente mucho más rápida y mucho más y mucho más satisfactoria, satisfactoria. tanto para los consumidores como para las empresas. El artículo también destaca un aspecto muy positivo, cómo la IA podría contribuir a la creación de sistemas económicos más justos. En efecto, la IA puede ser una herramienta poderosa Poderosa. para identificar y cuantificar las desigualdades. O sea, para Ver dónde están ¿dónde están los problemas? los problemas Con mayor precisión. con mayor precisión que nunca. Pensemos en el análisis de las brechas salariales de género o raza. O sea, ya no es solamente Ya no es solamente intuir que hay un problema, que hay un problema, sino que es sino que es tener datos tener datos. que lo demuestren. La IA puede revelar patrones sutiles de discriminación Patrones. que podrían pasar desapercibidos. Para el análisis humano, O sea que la IA la IA puede ver cosas puede ver cosas que nosotros no vemos.
con esa información los responsables de la formulación de políticas. Podrían diseñar intervenciones más específicas y eficaces. O sea que ya no es solamente Ya no es solamente decir hay un problema, hay un problema, sino que es saber dónde está el problema y cómo solucionarlo. y cómo solucionarlo. La IA no solo nos ayuda a comprender mejor los problemas, Sino que sino que también nos proporciona las herramientas las herramientas para abordarlos de manera más efectiva. es una herramienta Es una herramienta muy poderosa muy poderosa. para la justicia social. Otro ámbito donde la IA promete un impacto transformador es la sostenibilidad y el cambio climático. El cambio climático. El gran problema El gran problema. de nuestro tiempo. El artículo destaca el papel crucial de la IA De la IA. en la modelización de los efectos económicos del cambio climático. Podríamos explorar esto con más detalle. Con gusto, la IA puede ayudarnos a predecir los patrones de consumo energético, Patrones de consumo energético. optimizar la producción de energía renovable ¡Wow! e incluso diseñar estrategias de mitigación del cambio climático. O sea que la IA La IA puede ser puede ser la solución la solución al cambio climático. que sean económicamente viables. Que sean económicamente viables. Porque no se trata solo de De tener buenas ideas, tener buenas ideas, sino de que sino de que se puedan llevar a la práctica. llevar a la práctica. Pensemos en la capacidad de la IA. Para analizar datos meteorológicos, patrones de consumo energético y modelos climáticos complejos. O sea, una cantidad de información. Ingente, para predecir la demanda energética futura. O sea, ya no es solamente Ya no es solamente Mirar al pasado, mirar al pasado, sino que es sino que es predecir predecir el futuro. y optimizar la distribución de recursos energéticos renovables. Es emocionante pensar que la IA podría ser una herramienta clave para enfrentar uno de los mayores desafíos que afronta la humanidad. Es una esperanza Una esperanza en un momento en un momento. de mucha incertidumbre. La posibilidad de personalizar las políticas económicas también es un aspecto prometedor. Sin duda, la IA puede analizar grandes conjuntos de datos Conjuntos de datos para identificar las necesidades específicas. de diferentes regiones o grupos socioeconómicos. Bueno, aquí ya no es una política Para todos. para todos. Sino que es una política A medida a medida para cada. para cada grupo Con esa información, los gobiernos podrían diseñar políticas a medida. que maximicen su impacto, O sea, que sean más efectivas. Más efectivas. y reduzcan las desigualdades. Imaginemos programas de asistencia social. Dirigidos con precisión a quienes más los necesitan. O sea que ya no es Ya no es dar dinero dar dinero a todo el mundo, a todo el mundo. sino que es dar dinero A quien realmente a quien realmente lo necesita. lo necesita. O planes de desarrollo regional que tengan en cuenta Las características únicas. de cada zona. Desde que ya no es Ya no es un plan para todos, para todos, sino que es sino que es un plan para cada. para cada región. Exactamente, la personalización de las políticas económicas impulsada por la IA tiene potencial de crear sistemas mucho más justos y eficientes. Mucho más justos. Sin embargo, Es importante recordar recuerda, que la IA es una panacea. no es la solución a todos los problemas. No es la solución a todos los problemas. Como hemos visto, También presenta desafíos desafío de riesgos. que deben abordarse con responsabilidad. Con responsabilidad. O sea que no podemos No podemos dejarnos llevar por la euforia por la euforia. de la IA. La transparencia, la equidad, la privacidad y el control humano son cuestiones fundamentales Cuestiones fundamentales que debemos tener en cuenta al integrar la IA en la economía. en la economía. La IA es una herramienta poderosa. Pero como cualquier herramienta, Su impacto final, depende de cómo se utiliza. de cómo se utilice. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión. En esta última parte me gustaría recapitular lo que hemos aprendido sobre la intersección entre la economía y la inteligencia artificial, un terreno fascinante, complejo, lleno de posibilidades y de desafíos. Efectivamente, hemos visto cómo la IA está revolucionando la forma en que los economistas recopilan y analizan datos, construyen modelos y predicen el comportamiento económico, la capacidad de procesar información a gran escala, de identificar patrones ocultos y de simular escenarios complejos,
está abriendo nuevas puertas para la comprensión y la gestión de la economía. Y lo que es realmente emocionante es cómo la IA está impulsando la innovación en áreas como las políticas públicas, la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la personalización de las soluciones económicas. Sin embargo, también es crucial ser conscientes de los riesgos y desafíos que la IA plantea: la falta de transparencia en algunos modelos, el potencial desplazamiento de empleos, la necesidad de datos de alta calidad y la posibilidad de sesgos son aspectos que requieren una atención cuidadosa y una gestión responsable. La IA es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta, su impacto final depende de cómo se utilice, es responsabilidad de los economistas, los científicos de datos, los responsables de la formulación de políticas y la sociedad en general trabajar juntos para garantizar que la IA se aplique de manera ética, transparente y en beneficio de todos. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la interdisciplinariedad. La economía del futuro no será solo dominio de los economistas, requerirá la colaboración de expertos en campos como la ciencia de datos, la estadística, la informática, la ética y las ciencias sociales para abordar los complejos desafíos que enfrentamos. En última instancia, el futuro de la economía en la era de la IA depende de nuestra capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece, mitigar los riesgos y construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo para todos, y eso creo es un desafío que vale la pena afrontar. Sin duda, la relación entre la economía y la IA apenas está comenzando a desarrollarse y los próximos años serán cruciales para determinar cómo se configura este nuevo panorama. La pregunta clave es cómo podemos utilizar esta poderosa herramienta para crear un futuro mejor para todos. Esa es la pregunta que les dejamos a ustedes, nuestros oyentes. Esperamos que esta inmersión profunda en la intersección entre la economía y la inteligencia artificial les haya brindado una visión más clara de las posibilidades, los desafíos y sobre todo las preguntas clave que debemos abordar para navegar este nuevo y emocionante territorio.